Qué gusto saludarlos y que nos acompañen en este su programa de Entre mitos y realidades. El día de hoy hablaremos sobre las mujeres que no quieren tener hijos, que consciente y voluntariamente optan por no ser madres. Tendencia que cada vez se extiende más en nuestras sociedades y que genera encendidos debates entre quienes conciben la maternidad solo como una opción y quienes creen que es una necesidad y casi una obligación. Muchos mitos en torno a este tema, ¿verdad, Catalina? En efecto, Pilar, un asunto controvertido desde el punto de vista cultural, de las tradiciones y hasta los usos y costumbres. Pero para sacarnos de dudas, están con nosotros Rebeca Ramos y Georgina Cárdenas. Rebeca Ramos, coordinadora de incidencia en política pública del Grupo de Información de Reproducción Elegida. Georgina Cárdenas es integrante del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Empezamos rápidamente y te pregunto, Georgina, ¿la aspiración a ser madre es algo que se trae de nacimiento como una especie de gen con el que nacemos todas las mujeres? No, en realidad es esto una situación absolutamente cultural. Lo han investigado los antropólogos, los sociólogos, y entonces, bueno, desde ahí las investigaciones nos mencionan que es que culturalmente tú te insertas en un ambiente en donde en algunos donde te enseñan que eres mujer y que tu destino entonces es ser madre. Entonces, bueno, ser madre es algo que se valora profundamente y es algo en lo que se nos enseña desde pequeñas. Pero no es algo que tengamos como un chip o un gen, ¿no? Que diga, bueno, sí tenemos la capacidad reproductiva de serlo, pero en realidad es tu decisión de quererlo ser o no. Rebeca, y entonces también lo del reloj biológico famoso que se oye por ahí, ¿es también un concepto cultural o...? Bueno, no. En el tema de la biología, sí hay algunas edades en donde biológicamente, fisiológicamente, las mujeres estamos en mejores condiciones para llevar a cabo la reproducción. Se dice que idealmente este periodo es entre los 20 y los 35 años. Por eso, en el caso de los embarazos adolescentes, es decir, los embarazos de mujeres menores a los 20 años, pues preocupa porque no solamente tiene que ver con una falta de capacidades o a lo mejor de una preparación mejor a nivel emocional, social, incluso económico, sino que el cuerpo no está todavía preparado y los riesgos de mortalidad materna en esas edades son muy altos. En el caso de las mujeres mayores de 35 años, si bien es cierto que no necesariamente serían las mejores condiciones, pues ahora con los cuidados necesarios, incluso también en estos embarazos adolescentes, se puede llevar perfectamente un embarazo y con un término feliz en un parto. Pero a ver, pero el reloj biológico no es algo que nos toca por ahí, nos dice, tienes que ser madre ya, tienes que ser madre ya, ¿no? No, exactamente, se refiere al tema fisiológico, pero no es que tengamos aquí una campanita y sale la alarma, al estilo de la alarma sísmica. Georgina, se dice que ser madre es la realización absoluta de una mujer. ¿Qué tan cierto? Bueno, es que así se nos educa, se nos dice que es tu destino, que tú deberías de ser madre, pero esto no es tan así. E incluso hay madres que ya, a pesar de que ya fueron madres, dicen, bueno, es que si yo lo volviera a pensar, no lo sería. Y son absolutamente estigmatizadas por hacer este tipo de declaraciones. Pero no es una forma de rehuir una responsabilidad que desde luego debería ser inherente a tener un hijo. Bueno, no es eludir una responsabilidad. Bueno, es que tú tengas la posibilidad biológica de tener hijos no quiere decir que tú por eso los quieras tener. Hay muchas mujeres que actualmente están diciendo, de ninguna manera quiero tener hijos por una serie de circunstancias, ¿no? Rebeca, ¿cuáles son esas circunstancias o cuál es el perfil de la mujer que hoy en día dice, me planto y que me diga la sociedad lo que quiera, yo no quiero tener hijos porque no quiero?
Pues mira, tenemos un tema sí de escolaridad. Se está viendo con los datos, por ejemplo, del INEGI, que a un mayor nivel de escolaridad, el número de hijos que se desean tener disminuye drásticamente. Lo que tenemos en el INEGI son cifras no necesariamente de mujeres que no quieren ser madres, sino en donde la fecundidad, el número de hijos que se desea tener son menores a los de otras mujeres. Sin embargo, y lo que pasa es que actualmente pues las mujeres tenemos una serie de posibilidades, ya no necesariamente nuestra realización es como es siendo madres. Entonces, es como persona, como mujer, ¿no? Entonces, hay toda esta gama de opciones y con lo que nos encontramos es que no es tan fácil llevar a cabo estas opciones profesionales con la de la crianza, ¿no? Las mujeres seguimos siendo quienes tenemos la mayor responsabilidad en términos del trabajo no remunerado en el hogar. Hay por ahí datos del INEGI que dicen que el 78% aproximadamente de este trabajo no remunerado para el hogar es de las mujeres. Los hombres solamente tienen un 22%. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas mujeres decimos o dicen, además de trabajar en el ámbito profesional, voy a llegar a la casa y tener que trabajar en la crianza de los hijos, pues no se está optando por esta doble jornada. Entonces, sí hay una serie de factores sociales, económicos en nuestro país, por lo menos, en donde la opción de tener un hijo, pues no es la mejor opción. Pero no siempre se ve así. Quiero decir que algunas es por cuestiones económicas, por cuestiones laborales, pero otras son tengan todo resuelto simplemente porque no sienten en esa necesidad, porque no quieren hijos. Pero yo te iba a preguntar, Georgina, el hecho de tener un hijo por una obligatoriedad social no te convierte en muchísimos casos en una madre nefasta, porque claro, hay una frustración por parte de la mujer. Bueno, muchas mujeres, si ya tuvieron el bebé, bueno, pues de alguna manera buscan sacarlo adelante, ¿no? Y bueno, pues también hay mujeres que, pues, digamos, hacen su mejor esfuerzo porque la situación salga avante, ¿no? Entonces... Pero en realidad estos condicionamientos traen muchísima frustración. Sí, por supuesto. Y hay estigma social contra las mujeres que no cumplen con ese rol socialmente asignado. Son vistas como mujeres anómalas, ¿no? Porque no están cumpliendo los estándares. Entonces, si tú también te fijas, precisamente las mujeres que cuando asesinan a sus hijos, se ha estudiado que pues por la justicia las castiga con penas mucho más altas, porque naturalmente no se consideraría que las mujeres tendrían que hacer esto, porque como que si tienes el hijo y naturalmente lo tendrías que querer, como el mito de esta maternidad, ¿no? Y cuidar y proteger y todo. Y todo lo que implica. Rebeca, en esta estigmatización, ¿cuáles son los epítetos calificativos que dan a las mujeres que reconocen que no quieren tener hijos? La sociedad, la familia, el entorno. Pues sobre todo este tema del egoísmo, ¿no? ¿Por qué eres tan egoísta que te estás preocupando únicamente por tu realización como persona y no quieres, pues, cumplir con tu obligación y hacer como... dedicar estas actividades a los otros, al cuidado del otro, que no nada más sucede con los hijos, también si nos vamos a las cifras respecto al cuidado de personas mayores, personas enfermas, quienes llevan a cabo este trabajo son las mujeres. Y parte de esta idea y de este estereotipo de que las mujeres pues somos cuidadoras, ¿no? del otro. Y cosa que con los hombres no sucede. Los hombres, estoy casi segura que no tienen todas estas preocupaciones en la cabeza cuando eres profesional y te estás acercando a los 30 años de decir, bueno, sigo optando por mi trabajo, por mi carrera profesional, o tengo hijos, porque de alguna manera si tienen una pareja, ese tema no es un problema, ¿no? Va a haber alguien que cuide de sus hijos. En cambio, en el caso de las mujeres, pues sí hay que invertirle mucho tiempo. Pero vas a una reunión y si tienes determinados años y no has tenido hijos, lo típico, ¿y para cuándo? Exacto. ¿Y por qué no? ¿Será que no puedes? ¿Será...? O te acabas de casar y lo siguiente es cuando vas a tener un hijo, ¿no? Así es. Pero esta obligatoriedad social, Georgina, es producto del machismo, del patriarcado.
Sí, en realidad sí tiene que ver con el patriarcado. Se espera que seamos mujeres seres para otros, para que cuidemos a otras personas. Entonces, evidentemente sí, el estándar es muy alto. Se espera que seas como... Es tan importante ser madre en este país que por eso el principal insulto a una persona tiene que ver con referirse a la madre de uno. Entonces se tienen muy alta valía. Así que, ¿quién te digo? Porque hay una problemática algo parecida con las mujeres que no pueden tener hijos, no que no quieran, sino que no pueden. Bueno, sí, ellas enfrentan pues situaciones complicadas, necesitan ciertos apoyos psicológicos y bueno, últimamente las instituciones del sector salud posibilitan, como las de seguridad social pública, ya posibilitan tratamientos para que estas mujeres, bueno, tratamientos de fertilidad para que puedan acceder a la maternidad, bueno, porque son mujeres que sí desean tener hijos. Pero también que las califican endemoniadamente. Incluso con el tema, o sea, una mujer que de manera deseada quiere tener hijos y tiene más de 35 años, el término de mujer añosa primigesta es... Sí, 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 sí. sí, sí. Es ofensivo. Sí, sí, hay una presión muy importante porque sigues yendo al sector salud y si ya tienes 35 años te dicen, bueno, ya apúrate si todavía no tienes hijos. Ya tienes 36 años y te dicen, ¿sabes qué? Es que tú ya no estás en edad de tener hijos. ¿Por qué? Porque implica cuidados diferentes. A lo mejor vas a necesitar especialistas, una neonatóloga para que dé seguimiento a tu proceso de embarazo. Entonces eso implica costos. Cuando en Europa hace años una mujer de 50 tenía un hijo con toda tranquilidad. Bueno, no sé si con toda tranquilidad, Sí, pero bueno. No se despegue de la pantalla porque nos vamos a una breve pausa. Regresamos. De regreso con este tema tan interesante, Georgina, te quería yo preguntar, ¿influye en la cantidad de crisis económicas que hemos vivido, al fin y al cabo, en todo el planeta? ¿Cómo para que la mujer haya empezado a tomar esta decisión? Sí, sí tiene que ver con cuestiones económicas y también hay un elemento importante ahora que es, por ejemplo, cuando tú te vas a retirar, si las personas trabajan por honorarios, ni siquiera van a tener esa prestación que antes tenían cuando se jubilaban, ¿no? Para tener una pensión. Entonces, bueno, eso sí incide en que digan, bueno, pues yo gano lo suficiente como para apenas pagar los gastos y cómo todavía voy a tener un hijo que implica un gasto adicional. Entonces, no es una opción en realidad emocional en muchos casos, sino económica. Así es, en ocasiones las personas valoran eso, además también se valora, bueno, tu carrera profesional, tus éxitos, porque, bueno, tu vida reproductiva va paralela a tu vida profesional. Entonces, si tú inicias joven tu vida laboral y entonces vas creciendo, vas teniendo ascensos, no podemos dejar de lado que no hay una armonización laboral para que uno pueda tener el cuidado de los hijos. Los horarios siguen siendo masculinos, son horarios pensados para hombres de tiempo completo. Entonces muchas mujeres dicen, prefiero no tener hijos para no tener la culpa de no poderlos cuidar o tener la atención de saber pues, con quién los encargo, ¿no? Al día. Claro, Rebeca, claro. pero a ver, ese es un tipo de mujeres, ¿no? Hay otras que no tienen esos problemas y que conscientemente, voluntariamente dicen que no los tengo porque no me da la gana. Tenemos el caso, por decir, que todos lo conocemos, el de la Jennifer Aniston. No, por supuesto. Que mira que la presión y para cuándo, que si está embarazada, que si no está embarazada. Dice, lo que estoy es harta de que me pregunten, no quiero tener hijos, punto.
Exacto, o sea, aquí un tema que es fundamental y que me parece que está en el centro es esta parte del respeto y el ejercicio del derecho a la vida privada, Ajá. ¿no? Tu libertad personal. Exactamente, y decidir, o sea, tener un hijo o no tener un hijo es una de las decisiones más personalísimas de cualquier persona, sea hombre o mujer, pero en el caso de las mujeres, por todo lo que conlleva, pues tiene un efecto muy importante. Entonces, en este sentido, pues tenemos, por lo menos en México y desde el trabajo que hacemos en Gire, estos casos en donde, pues sí, habrá mujeres que no quieren tener hijos a pesar de que tienen todas las posibilidades económicas, emocionales, sociales para tener un hijo. Y también tenemos otros casos en donde una mujer indígena decide tener el tercer hijo y cuando es atendida en el parto se le recrimina por qué si estás muy pobre, por qué si no tienes posibilidad de tener hijos, y entonces viene todo el tema, por ejemplo, de la violencia obstétrica. O sea, sí vemos que ya no es solamente tener o no tener hijos, esta intromisión por parte de la sociedad, en algunos casos de las autoridades, en este tipo de decisiones que solo le conciernan a En la tarea persona. reproductiva de la mujer, ¿no? Georgina, pero hay mujeres que confiesan haberse arrepentido de tener hijos. ¿Cómo las estigmatiza la sociedad? Pues mira, hay una escritora, socióloga israelí, sí. Orna Donat, que ella escribió Las mujeres que se arrepienten de tener hijos, y es una mujer judía. Entonces, recaba testimonios y bueno, las mujeres te dicen, bueno, sí, yo tuve hijos, los quiero, son importantes para mí, pero si yo tuviera la posibilidad de decidir, la verdad es que no lo haría, pero además esos testimonios los dan en secrecía. Y la misma autora comenta que ella, bueno, en espacios públicos hay gente que va y la amedrenta, o hay personas que le dicen, la insulta, por supuesto, sí. pero también hay personas que le dicen, oye, qué bueno, porque estás reflejando muchos casos. Entonces es un tema Es una tabú. realidad oculta. Es una realidad oculta. No nos engañemos. Si hiciéramos estudios más Ajá. profundos al respecto, tal vez habría cifras que a la gente nos impactaría. Pero al mismo tiempo también es una gran realización. Yo creo que, o sea, a lo que tendremos que regresar y que es el punto central es que la maternidad sea deseada. La maternidad y la paternidad. Y que se den todas las condiciones para que si decides tener un hijo, bueno, haya la posibilidad de realizarla en las mejores condiciones. Y si decides no tener un hijo, que nadie te esté preguntando por qué no tienes hijos. Sí, porque sufres acoso Sí. constante, ¿no? Exactamente. O sea, tienes que estar justificándote. Exactamente. Pero eso me parece muy acertado, Rebeca, porque en los dos casos lo que importa es lo que tú quieres, tu independencia, tu libertad de elegir. Exacto, y ahí otro tema que yo regresaría, que ya comentaba Georgina, es cómo el mercado laboral actualmente nos permite, ya no sea nada más el tema del cuidado de los hijos, sino la vida personal. Así es. Que muchas veces hay estos horarios flexibles o recortados, pero son para las mamás que trabajan. Y el resto de las mujeres, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero me gusta tener un cierto tiempo para mí, incluso para ver películas. Para lo que quieras, ¿no? Sí. Claro. De la última serie. Y muchas veces se está cuestionando, y eso en realidad no ayuda en nada para el tema de una mejor realización profesional, incluso en términos productivos. Pues nos dicen que estos horarios tan amplios merman la productividad en los centros de trabajo, y es algo que hay que tomar atención, no nada más como conciliar la vida laboral con la reproductiva, sino en general con la vida personal. Exacto, sí. Oye, te quería preguntar, Georgina, ¿cómo estamos a nivel con otros países? Porque siento que en México todavía no es exactamente un grave problema o fenómeno. Yo no lo quiero considerar problema. Pero en otros países, Estados Unidos, Europa y demás, hay incluso asociaciones, hay términos para eso, child free, no more. Sí, bueno, es que en Europa es como más común, está como más natural, pues socialmente más aceptado que las personas decidan no tener hijos, precisamente por las crisis económicas, por la falta de pensiones. Muchas personas siguen que no tienen trabajo en Europa por las crisis, a veces viven de las pensiones de los papás, entonces en esos sentidos es impensable tener hijos. Pero aquí en México todavía está el tema del tabú a las personas que deciden La maternidad es un gran tabú sigue en siendo México.
un México, ¿no? tabú acá en México, por supuesto. Ahora lo veremos el próximo 10 de mayo, que ya está casi al caer, ¿no? Rebeca, ¿de qué porcentaje podríamos hablar? ¿Hay algún estudio o no? Yo no lo conozco, pero sí lo que se va viendo es que este bono demográfico que tuvimos en los 80 en México va disminuyendo. Si no, por el no, o sea, no es que a lo mejor las mujeres no quieren tener hijos todas, pero sí el número de hijos disminuye y este tema es algo que estoy segura que ya se debe de estar, pues, tomando en consideración para todo el tema de pensiones y incluso el tema sanitario, pero como tal no conozco los datos. Pero baja el número de embarazos que tiene una mujer y se incrementa el de adolescentes que tienen un niño. ¿Cómo lo ves? Es un tema bien interesante porque, por una parte, esto que ya comentas, ¿no? Baja la fecundidad en mujeres mayores de 20 y en las adolescentes en los últimos años ha incrementado de manera muy significativa y pues nos hace preguntarnos sobre todo ¿qué opciones reales se les están ofreciendo a las adolescentes que están optando por la maternidad? En algunos casos son embarazos no deseados y forzados, pero hay cifras por ahí de... A los 13 años tú eres libre de optar, ahí sí no me lo creo, No, ¿eh? no, no, no. Aunque digas que quiero Sí. embarazarme, pero creo que a los 13 años no puedes. Pero lo hace. Sí, y de lo acuerdo, de hacen acuerdo. libremente. Sí, pero o bueno, sea, que una no niña de es 13 que, años... pero no importa porque está ocurriendo Sí, que ocurre, y sí. lo hacen y solo un porcentaje es a causa de violencia. Es un porcentaje importante y que se tiene que tomar en consideración. Sin embargo, en chicas de 15, 16 años, cuando se les pregunta las razones por las que no utilizaron métodos anticonceptivos, la segunda razón es el querer embarazarse. Entonces, ¿qué se está ofreciendo verdaderas oportunidades educativas? Esa educación está ofreciendo verdaderas oportunidades laborales. ¿Qué está sucediendo en los entornos sociales que estas chicas están viendo como una opción el convertirse en madres a tan temprana edad? ¿O es aburrimiento, Georgina? Bueno, no tienen formas de entretenerse, digamos. Bueno, en ocasiones es que no, culturalmente no tienen los apoyos, pero también que no se visualizan a futuro. Este es un tema que nos debe de preocupar. México el año pasado, por la OCDE, se dijo que éramos el primer lugar de 35 países con embarazos adolescentes. Más de 400,000 mujeres niñas de 14 años están teniendo este tipo de embarazos. Entonces, lo que es importante es que para que estas niñas tengan otro tipo de referentes. Se han estado haciendo esfuerzos importantes. No sé si han visto un libro que se llama Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, que es algo muy interesante porque te hablan de las vidas de mujeres que han hecho por Eufrosina Cruz o de Marie Curie, de mujeres talentosas que han hecho cosas importantes para la humanidad y han dejado huella en el mundo, y entonces son referentes para que las niñas vean que hay posibilidades de desarrollarse profesionalmente. Hablan de atletas, hablan de pintoras, de mujeres talentosas en muchos Sin ámbitos. pasar por la maternidad. Así es. Rebeca, a ver, de las cifras que decías antes, yo de México tampoco conozco, pero sé que en Europa, por ejemplo, está un promedio de 25% de mujeres nacidas después de 1975 no van a tener hijos. Y la mayoría de ellas conscientemente no quieren tener hijos. ¿Sabes cómo están las nuevas generaciones, los millennials? ¿Qué dicen? Porque también se está diciendo que es una generación que rechaza la maternidad. Sí, tampoco tenemos este tipo de datos en México. La verdad es que, sobre todo como pensando en el tema de las crisis económicas, pero también la crisis ambiental, toda esta situación en donde las oportunidades laborales no representan ya ni siquiera una ascensión ascender en la escala social, sino ni siquiera mantener el nivel de vida que les proveen sus padres. Estamos en una situación de crisis, entonces Y el cambio climático y la sobrepoblación que nos dicen, ¿no? Igual estos millennials ven el mundo como más conscientes de la problemática general, y de ¿no? los impactos que tiene, pues, tener un hijo.
Sí, ¿no? en ocasiones optan por tener mascotas Claro. para que, bueno, ahí no es el mismo nivel de responsabilidad, pero bueno, una mascota es parte de su familia y con eso se sienten satisfechas. Pero acaban tratando a la mascota mejor que a un niño. Sí, bueno, sí he visto casos en los que, pero bueno, pues si esa es su familia y le quiere dar su recurso, pues adelante, ¿no? Sí, porque de pronto uno los ve hasta en carriola y súper cuidados. Sí. Georgina, se nos está acabando el tiempo. Tienes casi un minutillo para dar tus conclusiones en torno a este tema de la maternidad como una opción. Y Bueno. luego tú, Rebeca, por favor. Para mí es muy importante que se respete la autonomía de las mujeres, que si las mujeres desean tener hijos, bueno, pues que adelante los hagan, que lo consideren como algo que es como un deseo, pero no como el destino manifiesto que ellas tienen. Ok, gracias. Rebeca. Pues me sumo a este tema. La parte de la autonomía de las personas es fundamental. Ojalá que en México los niños que nazcan, los bebés que nazcan sean deseados y que estén en las mejores condiciones posibles y que el Estado y las empresas, los centros de trabajo, pues nos empeñemos en ir mejorando estas condiciones para que las personas no nada más se dediquen al trabajo, sino que haya también un desarrollo en lo personal en donde se pueden incluir o no se pueden incluir los niños, si no se desea o si se desea. Una pregunta. Tú antes dijiste que no tenías hijos. ¿Quieres tener o no? Si no quieres contestar, no contestes. Pues justo es algo que tenía clarísimo, es que sin pareja y que es una pareja activa, no. Actualmente lo estoy pensando, pero justo porque hay estas condiciones que me permitirían continuar con toda mi parte profesional. ¿Y tu caso? Yo tengo 2 hijas, una que estudia aquí en el Politécnico de 20 años, bueno, fui madre joven, y una pequeñita de 2 años. Muy bien. Y soy muy feliz. Nosotros tenemos uno y uno cada Sí, una. maravilloso. Y uno. Pero digo, para que el público sepa también Sí, claro. quiénes estamos hablando, ¿no? Pues se nos acabó ya el tiempo, llegó la hora de despedirnos. Deseamos que se hayan quedado, sobre todo con las conclusiones de ambas, ¿no? La maternidad es una opción, no es ni una obligación ni una necesidad. Si usted no quiere tener hijos, que no le amarguen la existencia. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Entre Mitos y Realidades. Gracias.